a toda esa movida de picar y la unicidad de la solución, no sé qué. Pero antes de eso, le quiero consultar. ¿Les quedó alguna duda colgada del práctico 3? Maite dice que no. ¿Y el resto? Tipo, más o menos salió el práctico 3 o... Digo, después si la semana que viene, o sea, no sé en qué andan, ¿no? Pero lo normal es que aún estén haciendo cosas del práctico 3. Entonces, si la semana que viene llega a tener dudas, pregunten igual. Pregunto porque capaz que justo alguien tenía duda ahora, aprovechamos, pero ustedes pueden preguntar cuando quieran. Así que bueno, si no hay dudas ahora del práctico 3, vamos con el 4. Brian, una pregunta. Sí. Del práctico 4, ¿hasta cuándo darías clase? Porque tipo tendríamos miércoles y viernes, y el viernes el día antes del parcial. Claro, tenemos hoy, el viernes que viene, el otro miércoles y el otro viernes. 4 clases tenemos, ¿no? Porque el parcial es el otro sábado. Sí. Y en 4 clases capaz que se termina. Hay que ver cómo avanzamos. Sí, capaz que no hacemos todos los ejercicios uno por uno, pero por lo menos uno de cada tipo para tener en mente más o menos cómo se encara. Bien. O sea, tampoco le tengan miedo. Yo estas cosas lo que veo es que tienen muchas letras y muchas cosas raras, pero son bastante intuitivas las cosas. Bueno, la intuición depende, ¿no? Pero creo que se entiende. Lleva tiempo acostumbrarse, pero creo que se entiende. Yo estaba respondiendo a tu pregunta, siendo optimista, estaría bueno terminarlo. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé si no hará el tiempo. Pero por lo menos estudiar algo de cada cosita para tener una idea de qué es cada cosa. Entonces, con eso, como que andaríamos bien. Si podemos hacer más, mejor. Bien. Dale, bien, gracias. Entonces, vamos a empezar con un pequeño repaso de teórico. Entonces, definición. ¿Qué quiere decir que una función sea Lipschitz? ¿Ahí me puede decir? Ah, la verdad eso que no sé, Maite. Tenías que preguntar en el foro o en el teórico, porque nosotros de eso no podemos opinar mucho, creo. Sé qué tanto poder tenemos en eso. Si los teóricos te dicen que sí, dale para adelante, porque son los que tienen la posta, digamos. ¿No? Yo no te quiero decir que sí, porque capaz que al final después que no, y tal. La verdad que ni idea tengo. Pero pregunten. O sea, está bueno que pregunten porque si llegan a poder, mejor para ustedes. ¿No? Y si le dicen que no, bueno, está. Por lo menos lo intentaron. Pero no creo que haya problema, porque está salado para aprenderse todas esas cosas de la plaza y todo de memoria. Tampoco es la idea del curso, creo. Entonces tenemos una función. Entonces, es Lipschitz cuando pasa ¿qué? ¿Cuál es la definición de que una función de Rn en Rn sea Lipschitz? Esto lo vieron en teórico, ¿no? Hasta capaz no se acuerdan, pero... Sí, o sea, que si tenés dos puntos del Ahí va. dominio, Bien. o sea, la distancia entre los valores funcionales tiene que ser menor, no me acuerdo igual, pero menor estoy seguro, no sé si menor o igual, que k por la distancia entre esos dos puntos del dominio. Ahí va. Entonces es eso, ¿no? Si existe esa constante k, si existe una constante k mayor que cero, real mayor que cero, tal que la norma
de las imágenes, de los valores funcionales, de 2 puntos, sea menor o igual a la constante k por la norma de la distancia de acá. Y esto es para todo xy en el dominio de la función. ¿Bien? Entonces, si nosotros podemos acotar las imágenes con una constante uniforme, digamos, una constante que vale para cualquier xy, decimos que la función es Lipschitz. ¿Sí se entiende lo que dice la definición? Bien. O sea, ejemplos de esto. Ejemplos triviales. El trivial, ¿cuál sería? Una recta. F de x igual constante. Porque digo, la diferencia de los funcionales vale 0. Y 0 siempre es menor o igual que cualquier cosa. Entonces, o sea, esto siempre es positivo, ¿no? Porque la norma es positivo y la K es positivo. Entonces 0 siempre es menor o igual. Las funciones constantes son elipsis. Ejemplo que no sea, por ejemplo, f de x igual 1 sobre x. Entonces hay que poner el dominio 1. Entonces acá pongamos que u es de 0 a más infinito, por ejemplo. Entonces claro, cuando vos te vas acercando a 0, esta función se te va mucho, ¿no? Se te va más infinito. Entonces la norma de las diferencias crece tanto como vos quieras. Por ejemplo, fijamos y igual a 1 y hacemos tender x a 0. Entonces f de 1 vale 1, por lo tanto la norma de f de x menos f de y es igual a la norma de f de x menos 1, y esto es igual a la norma de 1 sobre x menos 1. Pero esto tiene... Sí. Una consulta, X e Y serían 2 puntos del eje horizontal, por así decirlo, en una gráfica. Claro, el dominio, el tema de acá son puntos de Rn, ¿no? En n coordenadas. Está bien, impecable. Bien, los ponemos como que sí, pero son vectores de Rn. Ahí va. Entonces, eso. Y esto tiende a más infinito cuando x tiende a 0. Entonces, por ejemplo, no podemos encontrar ni una constante que funcione, porque tiene que funcionar para todo x e y, en particular para y igual a 1 y x tiende a 0 no funciona. O sea que esto rompe. Esto no es menor o igual a una constante, digamos. Es tan grande como ustedes quieran. O sea, lo que tiene que pedir que la función sea elipsis es como muy fuerte. Está bueno, pero es como muy fuerte, porque hay muchas funciones que uno le gustaría que fuese y no lo son. Por ejemplo, la exponencial. La exponencial que se porta bastante bien, no tiene estos problemas. Esto estoy pensando ahora, pero creo que sí. Si el dominio son todos los reales, ustedes acá no pueden encontrar una constante que funcione, porque la exponencial crece siempre. ¿No? La norma de f de x menos f de y, si quieren, fijen y igual 0. Porque como tiene que valer para todo x e y, en particular tiene que valer para un y igual 0. Claro, el segundo no sería elipsis. Por esto, porque no puedes acotarle esto, digamos. La norma de las imágenes la puedes hacer crecer tanto como vos quieras. Y acá va a pasar lo mismo. Si el y vale 0, esto es f de x menos f de 0, que es 1. Y esto es la norma de e a la x menos 1. Bueno, un tema de notación, ¿no? Cuando ponemos norma en R es valor absoluto nada más. La norma, el símbolo de norma porque estábamos en Rn, pero cuando estamos en R se transforma en el valor absoluto común. Así que sería así nomás. Acá arriba también porque estamos en R. Opa, ahí fue mucho. Entonces la norma de e a la x menos 1 también tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito.
sea que si ustedes ponen una constante, esa es la gracia, que la constante tiene que servir para todos los x e y. Y como que eso es muy fuerte. Porque digamos, la función exponencial es lindísima, la pueden derivar 500.000 veces, todo, tiene desarrollo de Taylor perfecto, digamos, pueden, o sea, serie de potencia, todo, todo. O sea, a lo que me explico, que es una función súper regular, súper linda. No tiene discontinuidades, es derivable, con derivada continua, derivada continua, derivada continua. Y aún así no es Lipschitz. Entonces, pedir Lipschitz es bastante fuerte, aunque no parezca. Entonces, lo que se hace es pedir localmente Lipschitz. El teorema de Picard lo que pide no es Lipschitz, sino que es localmente. Entonces, veamos qué es eso. Una función f de un abierto de Rn en Rn es localmente elipsis. Sí, pasa lo siguiente. Esto es algo general, yo no sé si ustedes han visto matemática antes. Cuando tiene una propiedad, puede ser continua, derivable, no sé, un conjunto puede ser conexo o compacto. Después también tiene las definiciones local. Es como lo mismo, pero que vale en el entorno de un punto, digamos. Ustedes tienen un punto y bueno, cerquita de ese punto vale la condición que tienen, en este caso que sea elipsis. Entonces, ¿qué sería acá? En vez de que existe una constante que sirve para todos los puntos, hay constantes, pero dependen del punto donde estás. Entonces, para todo x en R, en Rn, existe una constante u de x, este es un sub x, depende de x, perdón, k de x, y un entorno de L, un abierto, u sub x, tal que en ese entorno es Lipschitz con esa constante. O sea, tal que la norma de f de x menos f de y es menor o igual a la constante esta que depende del punto de x, por la norma de x menos y, para todo y en este entorno. Sí. Vamos a hacer un dibujito para entender un poquito lo que está diciendo esto. Porque con la exponencial de vuelta que ya vimos que no es. A la x no es Lipschitz así global, digamos. No es Lipschitz en todo R. Y el truco era ese, agarramos un punto, por ejemplo 0, acá vale y igual 0, la x vale 1, el f de y, perdón, y cuando hacemos tender x a más infinito, la imagen va subiendo. Pero sí lo es localmente, porque ustedes agarran un punto acá, un x fijo, la exponencial es algo que viene así y sube. Entonces ustedes pueden encontrar, digamos, se encuentra un entorno acá, donde sí pueden controlar las imágenes, digamos. Esta sería la distancia de, la mayor distancia posible de f de x menos f de y. Como mucho vale eso, porque es la distancia que tenés acá. Me falta una x, a ver. Entonces, como que en este entorno lo podés hacer, ese entorno sí es Lipschitz. Lo que no es Lipschitz es en toda la recta real. Vos no podés encontrar una única constante que te sirva para todos los puntos. Pero alrededor de cada punto puedes encontrar una constante que te sirve para ese entorno. Capaz que vos agarrás otro punto acá y tenés que encontrar otra constante. Y agarrás otro acá, y acá, por ejemplo, la constante va a ser muy chiquita, porque acá es casi plana, digamos, la exponencial. En cambio, si te vas muy lejos, la constante va a tener que ser muy grande, porque la exponencial es cada vez más vertical. Entonces, no es Lipschitz, pero sí lo es localmente. Alrededor de cada punto lo es. ¿Se entiende la diferencia entre Lipschitz y localmente Lipschitz? ¿Sí? ¿El resto?
¿Se entiende cuál es la...? Bien. Entonces, chequear estas cosas a mano es realmente difícil, ¿no? Porque hay que encontrar la constante, o sea, no es algo lindo de hacer. Pero, en teórico, tuvieron que haber visto un teorema, una proposición, no sé, que si f es C1, entonces es localmente Lipschitz. C1, entonces, es localmente Lipschitz. Y esta propiedad es mucho más fácil de chequear desde C1. ¿No? Porque si la función es no sé, polinomios y cosas del estilo, es más fácil de chequear. ¿No? Porque los polinomios sabemos que son, composición de funciones C1 son C1, sabemos que el coseno, el seno, la exponencial, el logaritmo son todas C1. Entonces si aparece en composición producto de esas cosas es C1 y por lo tanto es localmente Lipschitz. Pero hacer a mano lo de localmente Lipschitz es difícil. O sea, encontrar para cada punto la constante que te sirve, el abierto que te sirve, se puede hacer, pero es realmente mucho más complicado que ver que sea C1. Así que bueno, este teorimita hay que tenerlo bien en mente siempre. ¿Dudas hasta acá? Sí, yo tengo una, porque en realidad siempre que hablamos de esto, por lo menos las notas en clase, es como que vamos, o sea, entiendo por el contexto que es de Rn+1, pero porque ingresa el tiempo, pero te dicen como es localmente Lipschitz respecto a la segunda, respecto a la variable espacial. Sí, Y, todavía no llegué a eso, es lo que pasa. O ta. sea, yo ahora no estoy Porque- hablando de Rn+1, no estoy hablando de ecuaciones diferenciales todavía, estoy simplemente hablando de definiciones de cosas. Perfecto. Ahora voy a eso que vos estás preguntando. Definición, justamente eso venía ahora. Si tenemos una función f de un abierto omega que va de R por Rn en Rn, y esto sí ya es, nos metimos en ecuaciones. Esto simplemente es Rn+1, pero lo separamos, porque acá queremos meter el tiempo y acá queremos meter las coordenadas espaciales. Entonces, esta función es localmente Lipschitz o Lipschitz, no importa. Lo de local no cambia mucho. En la variable espacial, la variable espacial es x, que es un vector de Rn. Si con t fijo, la función, o sea, cuando fijamos t nos queda una función de Rn en Rn, ahora, porque el t no se mueve. Si tenemos una f sub t, el t está fijo, entonces esto va de Rn en Rn. Y ahí tenemos la elipsis de arriba, que sea localmente elipsis esta función. Con t fijo esta función es localmente elipsis. Es como que fijamos la variable temporal y solo nos fijamos en la variable espacial, que ahí va de Rn a Rn, y ahí tiene sentido la definición de elipsis, porque es esta que acabamos de ver arriba, que para cada punto x con t fijo, existe un entorno de x donde es elipsis. Vamos a ponerle t0 para fijar ideas. ¿Sí se entiende la idea? No recuerdo quién estaba preguntando hoy, pero se entiende un poco mejor ahora. La variable espacial es la x, es el vector de Rnx, y la variable temporal es la t. Son nombres que le ponemos para no estar diciendo el x de Rn para el espacial, porque en la física, digamos, representa eso. Cuando la ecuación diferencial viene de física o de química, no sé, pero de algo de verdad y no es algo abstracto, la x son las coordenadas espaciales y el t es el tiempo. Entonces, eso quiere decir que sea localmente Lipschitz en la variable espacial. Bueno, con un t fijo, o sea, para cada t fijo,
la función es localmente elíptica. Es un poco más débil que localmente elipsis en ambas variables, digo. No es en Rn más 1, sino con t fijo en Rn. Capaz que se va a variar t, capaz que no es localmente elíptica. Está variando t y x, pero no importa. Lo que vamos a necesitar es que lo sea para t fijo. Entonces, ¿dudas sobre esto? Yo en realidad no entiendo muy bien cómo sería fijarte cero ahí. Tipo, fijarte un T. Claro, pensar que no se mueve. O sea, es como cuando haces derivadas parciales, por ejemplo, y tenés f de xy igual, no sé, x al cuadrado por y al cubo menos y al cuadrado. Cuando haces la derivada de f respecto a x, por ejemplo, lo que estás haciendo es derivar una nueva función, f sub i, donde y está fijo, y solo depende de x. Entonces, ¿qué es lo que haces, no? Vos pensás que el y está constante. Sí. Entonces esto es x al cuadrado por y0 al cubo menos y0 al cuadrado, y esta función va de r en r. Y depende de una sola variable, solo depende de x, porque el y0 está fijo. Entonces la derivada parcial realmente es la derivada de esta función, la derivada normal, porque tiene una sola variable. Bien. Entonces acá lo mismo, es como que todo lo que tenga t lo pensás fijo, eso no se mueve, y te fijás lo otro, o sea, lo pensás como constante literal, pensás que es un número, lo podés dividir, sumar, restar, pero no es una variable, es algo constante. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, acá tenemos una cosa similar con esto, ¿no? Si S1 acá, también es localmente elipse. Así con T0 fijo es C1, a las cosas que dependen de X nos queda C1, entonces es localmente elipse. Vamos a poner un ejemplo. F de Tx igual T por X al cuadrado. Entonces, para ver si es localmente elipse, me tengo que preguntar si con T fijo, esta función es C1, por ejemplo. Esa es una manera. Si esta función con T fijo es C1, ya está. Sé que es localmente elipse. Pero está, como es una sola variable, para ver si es C1 hay que hacer la derivada de F respecto a X. Y eso me queda 2T por X. Y eso es C1. Es continuo, es un polinomio. Es un polinomio porque estoy pensando a T fijo, ¿no? Es un polinomio en X. Y si no fuese, sería polinomio en dos variables, que también es continuo. Entonces, como S1, F de S1, entonces es localmente elipse. Otro ejemplo. F de T, X, Y, vamos a hacer una en R3. No sé, cualquier cosa que conozcan que sea C1, pueden poner acá. Seno de T por I a la X, más C a la TX por el coseno de I, lo que se les ocurra. Siempre y cuando sepan que no, tipo, no pongan un logaritmo o algo que en los negativos explote, cosas del estilo. Después todo funciona. O sea, el seno hiperbólico del coseno hiperbólico de E a la X más E a la Y. Todas estas funciones que aparecen acá son C1. El seno es C1, los polinomios son C1, exponenciales C1, el seno hiperbólico y coseno hiperbólico son C1. Suma de funciones C1 es C1, producto de funciones C1 es C1. Entonces,
lo que decía hoy, probar a mano que esto es localmente elipsis, olvidate. Andá vos a contar la constante de eso. No es fácil. Pero sí, con ese argumento de que es producto, composición y suma de C1, sabemos que F es C1. Entonces está, F es localmente elipsis. Y si, por ejemplo, tenés x cuadrado sobre t, que está en t0, por ejemplo, tenés problemas. Claro, pero ese es el truco, que, como dijiste, x al cuadrado sobre t. La cosa es que tiene que hacerlo para t fijo. Y para t fijo eso está bien definido. Porque bueno, puedes hacer el Claro, límite cuando t tiende a 0, digamos. El t está está, fijo. pero no tomo 0. O sea, t igual 0 no lo tomo. Claro, t igual 0 no puede ser y tampoco puedes hacer un límite en t. Porque la idea es que para t fijo, esa función es S1. Porque solo depende de x. La derivada me queda 2x. F' de tx, o sea, F' sería para t0 fijo, F' de t0x es 2x sobre t0. Y esto es continuo, es un polinomio. Porque el t está fijo, no lo estoy considerando como variable. Y si fuera sobre x cuadrado, ahí no sería Lipschitz. Eh, ahí Si fuera t seguramente sobre no. x cuadrado. Ahí seguramente no, porque no es C1 y aparte no lo puedes probar a mano. O sea, depende de dónde, ¿no? Esto siempre es. O sea, estamos O sea, hablando. yo estaba diciendo Estamos, cero. va en cero, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ya que estamos, vamos a ver qué no es. Ahora que preguntaron algo. Claro, ese uno de alguna manera tienes que asegurarlo. O sea, alcanza con decir lo que decía ahí acá arriba. O sea, es válido decir que suma, producto, composición, etcétera, etcétera, de funciones C1 te da C1. Eso se ve en los cursos de cálculo 2. O de cálculo 1, no sé. De alguna está. O sea, no es necesario que lo prueben a mano. Lo pueden hacer, digo. Ustedes pueden, para ver qué seguro que tienen que hacer acá. Derivan respecto a X, se fijan si queda continuo, derivan respecto a Y, se fijan si queda continuo. Y tal, puede hacer fea la derivada, pero se puede hacer a mano. Pero alcanza con eso, es tan fácil como decir, como es composición, no sé qué, de sumas, de cosas de uno, me queda seguro. Bien. Entonces veamos que esto no es localmente elipsis. C1 ya sabemos que no es, porque el 0 explota. C1 no es, pues el límite cuando Tx tiende a T0, o sea, dejo quieto el T, pero el X lo hago tender a 0, de f de T de X explota. O sea, explota quiere decir que no existe. Wow. O sea, en realidad existe, pero a más infinito o menos infinito. No, más infinito, más infinito. Siempre porque es x al cuadrado. Les voy a hacer un gráfico para visualizar cuál es el problema. La gráfica sería algo así. O sea, supongamos que T está fijo. Puede ser negativo o positivo. Si es positivo va a ser así, si es negativo es igual, pero para abajo. Pero pensemos que es positivo para fijar ideas. Para ver qué es localmente, bueno, acá también tengo una rama, ¿no? Para ver qué es localmente elipsis en 0, yo tengo que encontrar un entorno, U, y una constante K, tal que f de x menos f de y sea menor o igual a K, por la norma de x menos y, para todo xy en el entorno U. Esto de vuelta no es norma de valor absoluto, estamos en R. Pero ese es el tema, o sea, dibujísticamente es eso, ¿no? Si ustedes acá, no importa qué tan chiquito tomen el entorno, siempre hay puntos que se le escapa a la más infinito. O sea, esta cantidad la pueden hacer tan grande como ustedes quieran. Con el truquito de hoy, dejan y fijo, por ejemplo, y hacen tender x a 0, y les queda más infinito. O sea, acá me faltó tx. Tx, ti. Tx menos f de ti. O sea, ¿logran visualizar que eso no va a quedar elipsis o quieren que haga la cuenta?
O sea, lo visualizo, pero no, o sea, en un parcial con el dibujo no creo que alcance. Tipo, La idea sería así. Sea epsilon mayor a 0, mostraremos que para toda constante mayor a 0 existen x e y, o sea, dos puntos, en el intervalo menos epsilon epsilon, o sea, este va a ser el entorno U, tal que el valor absoluto de f de tx menos el valor absoluto de f de ti es mayor acá por x menos y. Estamos contradiciendo que sea eso. No importa el entorno que te tomes, tan chiquito o tan grande como quieras, porque esto, el entorno va a valer para cualquier epsilon. Y no importa qué constante vos pongas, siempre vas a encontrar puntos que hace que sea más grande. Ese es el objetivo. Entonces, se puede hacer analíticamente, o el truco rápido es, supongamos que f de tx menos f de ti es menor o igual acá por x menos y. Recuerden que todo esto de t está fijo. Entonces, en realidad solo son funciones de x y de y, porque t no se mueve. El problema está en 0. Entonces, podemos suponer, digo, el 0 siempre pertenece a este intervalo. Entonces, podemos suponer que el x o el y vale 0. Supongamos. O sea, podemos suponer eso porque queremos ver que encontramos dos puntos que no se cumplen. No importa cuáles son los puntos. La idea es encontrar dos puntos donde no se cumplan. Entonces, si encontramos que con el 0 y algún otro punto no se cumple, ganamos, porque tenemos dos puntos. Entonces, supongamos que y es igual a 0. Entonces nos queda f de tx menos f de t. Bueno, y no puede ser 0. Pará, ahí está mal. Que y a ver, no, claro, acá y 0 no me sirve. Les cuento cuál es el truco entonces. Y veamos qué tomamos. El truco es dividir entre esto. Entonces les queda el valor absoluto de f de tx menos f de ti sobre el valor absoluto de x menos y es menor o igual acá. Y esto que está acá, ¿qué tiene pinta? El t está fijo. Entonces, en realidad son solo funciones de x y de y. Esa cantidad es algo conocido. Tiene nombre y todo. Pendiente. Ahí va, digo, es el cociente incremental que define la derivada, ¿no? Esto es el valor absoluto de f de tx menos f de ti sobre x menos y. Si ustedes hacen el límite cuando x tiende a y, le da la derivada en x o en y, depende. Entonces estamos diciendo que la derivada, cerca de 0, tan cerca como ustedes quieran, siempre es menor o igual que k. Pero eso no es cierto. De hecho, la podemos calcular a mano la derivada. F' es menos 2 por t sobre x al cubo. Cuando x tiende a 0, la derivada explota. No está acotada. Y acá, por lo que estamos diciendo, la derivada tiene que estar acotada. Digo, porque si esto vale, estamos suponiendo que esto vale para todo xy. Para todo xy en menos epsilon epsilon. Entonces, el límite, cuando x tiende a y, como voy a hacer un dibujito. Acá está el 0, menos epsilon, epsilon, acá está x y acá está y, por ejemplo. Entonces, si x y y están acá adentro, cuando yo me acerco también son todos puntos que están adentro. Por lo tanto, el límite de esto está todo adentro del intervalo este.
Entonces el límite de esta cantidad, si vale para todo xy, no, acá es x menos y, tendría que ser menor o igual que k. Obvio, si vale para todo xy, en el límite también vale. ¿Van siguiendo la idea? Tanto dice que sí, el resto. ¿Sí? Bien. Entonces ahora reconocer esto nada más, que ese límite es el límite del valor absoluto de la derivada. Esto que está acá es el valor absoluto de f' en t y, por ejemplo. Y eso es 2t sobre x al cubo, sí, y al cubo. Entonces lo que estamos diciendo, en el fondo, si esa función fuese localmente elíptica, lo que tendría que pasar es que para todo x en menos epsilon epsilon, el valor absoluto de 2t sobre x al cubo tiene que ser menor o igual a una constante k fija. Para cualquier x que te tomes ahí adentro. Bueno, eso claramente no es cierto, ¿no? Porque haciendo el límite ahora cuando x tiende a 0, esto tiende a más infinito. Por lo tanto, supera a cualquier k. No sé, mira, ahí. Sí, y es lo mismo igual, pero sí. Sí, 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 es lo mismo. Acá. Ahí va, es. Antes estaba diciendo lo mismo. Borré la x y puse la x. Entonces está, digo, no puede ser porque... ¿Cuál fue el problema, digamos? Acá llegamos a un absurdo. Porque supusimos que se cumplía para todo xy y encontramos dos puntos, ¿tá? Que si las haces tender a 0, no se cumple. Entonces ya está. O sea, no es seguro ni siquiera es derivable en 0. Porque podría ser derivable en 0, pero no lo es. Porque seguro es que sea derivable y sea continua la derivada. Pero esto ni siquiera es derivable en segundo. Te da infinito la derivada. O sea, el límite te da infinito. Entonces, bueno. Es menos que segundo todavía. Esta es una técnica bastante usada. No siempre funciona, pero hacer el truquito este de dividir entre esto y les aparece la derivada. Entonces, si ustedes conocen cuánto es la derivada cerca de un punto, fuera. O sea, en otras palabras, si ustedes están con una función que en un punto la derivada explota, ya saben que no es localmente dicho. La prueba, esto mismo que acabamos de hacer. Pasan el x menos y dividiendo, tiene el cociente incremental, y ahí saben cuánto es la derivada. Pero igual digo, en general no te pide tanto este tipo, o sea, está bueno saber hacerlo, pero no es la clave de esta parte del curso, digamos. Está bueno tener las definiciones, es importante y todo, pero está, eso, son definiciones y ya. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Ya pensado hacer del 1 al 5 por ahí. Bien. Entonces ahora voy a anunciar el teorema de Picard, que es lo que necesitamos para hacer el 1, el 2 y algún otro. Entonces, teorema. Teorema del curso, básicamente. No estoy seguro, pero creo que a partir de ahora hasta el final del curso, todo es por este teorema.
sea, no explícitamente no puede parecer el teorema capaz, pero son consecuencias de este teorema. El teorema dice, sea f una función que va de un omega incluido en R por Rn en Rn, localmente elipsis y continua. La continua en ambas variables. Entonces, existe un alfa mayor que 0, tal que el problema x punto va que es derivada igual f de tx con condiciones iniciales x de t0 igual a x0, tiene solución única en un intervalo de la forma t0 menos alfa, t0 más alfa. Entonces parece inocente lo que dice, porque simplemente está diciendo que tenés solución única y está bueno, pero ¿qué tanto puedes sacarle a eso? Pero es impresionante la cantidad de cosas que se desprenden de esto después. ¿Lo enunciaron así en teórico o lo enunciaron distinto? Así le agregamos la condición de que si estás en un entorno de R, tenés otro tiempo y otras cosas. Va así, esa es la segunda parte ahí. No me preocupa por ahora. Sí, porque Picard tiene dos cosas, tiene esto y tiene otra partecita más, pero creo que por ahora no la vamos a usar. Entonces, ¿se entiende lo que dice el teorema? Sí. Bueno, está bien si no lo entienden del todo, porque estos teoremas así, uno los termina de entender cuando empieza a hacer ejercicios y empieza a jugar un poco con las hipótesis y eso, empieza a ver por qué funciona todo. Resulta que creo que conozco la respuesta. En teórico no vieron la demostración de esto, ¿no? No. No, porque esa es otra manera. Cuando vemos las demostraciones, también entendés un poco más lo que está diciendo. Porque ves por qué necesitas cada hipótesis y eso. No es difícil la demostración esto, pero es larga. No, el parcial no van casi demostraciones. O demostraciones de teórico no va casi nada. Puede ir a demostraciones del tipo práctico. O sea, demostrar que tal función, no sé, pasa algo. Pero del teórico que tengo entendido que no va a ningún parcial. Por lo que vi que publicó Aldo, era tipo de la ficha 1, 2, 3, iban a sacar cosas. Bueno, ahí Martín dice que se sacó del curso la demostración de esto. Creo que ficha. No, las fichas son más largas que los trabajos. Yo por lo que leí que puso Aldo, me pareció que decía ficha. Capaz que no, pero me pareció que decía ficha. Está en el foro, de última se fijan ahí. La verdad que no recuerdo ahora. Bueno, el ejercicio 1 es, nos da esta ecuación diferencial con esa condición inicial y nos pide demostrar, dos cosas nos pide. Demostrar o probar que tiene más de una solución. Por lo tanto, como tiene más de una solución, no está cumpliendo el teorema de Picard, ¿tá? Porque el teorema de Picard dice que es única. Entonces la otra pregunta es, ¿cuál hipótesis del teorema de Picard no se verifica? Se tiene como dos partes. Primero, probar que tiene más de una solución, y segundo, pensar por qué es que tiene más de una solución. ¿Qué es lo que está pasando que no podemos aplicar Picard? ¿Se entiende lo que dice la letra? Entonces, vamos con la primera parte. ¿Cómo podríamos probar que
esa ecuación diferencial con esa condición inicial tiene más de una solución. Resolviéndola. Bien. A ver, ¿cómo la resolvemos? Variables separables. Bien. Entonces tenemos esto, x' sobre x a la 1/2 es igual a 1. Entonces, la integral de x a la menos 1/2 de x tiene que ser igual a t más una constante. ¿Cómo integramos x a la menos 1/2? ¿O cuál es su primitiva? Es x, o sea, raíz de x por algo, me falta, pero Por 2. Entonces, cuando derivamos, baja el 1/2, se mata con el 2. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces lo que tenemos es x a la 1/2 es igual a t sobre 2 más otra constante. Y por lo tanto x de t va a ser t sobre 2 más esa otra constante al cuadrado. Entonces hasta acá todo bien. El tema es que ahora hay que encontrar la constante para que cumpla eso. Queremos que x de 0, queremos que valga 0, y de acá sabemos que tiene que ser la constante esta al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la constante? cero. 0. Es esto, 0 igual a esto igual a la constante. Así que la solución a esa ecuación, con esa condición inicial, es x de t igual t al cuadrado sobre 4. Pueden chequear, es claro que el 0 vale 0, y después x' es 2t sobre 4, que es t sobre 2, que es justamente la raíz de t al cuadrado sobre 4, que es la raíz de x. Así que verifica la ecuación y verifica la condición inicial, está todo bien. Pero acá hay una solución. Encontramos una. Vamos por el camino porque encontramos una, pero hay que encontrar al menos otra. Y es la que descartás cuando pasás dividiendo. Exacto. Ese es un tema, ¿no? Cuando hacemos variables separables, si hacemos este paso, hay que suponer que x es distinto de 0, y después hay que chequear a ver si x igual a 0 no es una solución, porque si no, no estamos teniendo una solución posible. Justo acá es una solución. X de t igual 0, para todo t, es solución. Porque es claro que en 0 vale 0, y después la derivada de 0 vale 0. O sea, 0 derivado de 0, que es lo mismo que la raíz de 0. Entonces verifica la ecuación. Entonces tenemos dos, por lo menos dos. Tenemos x de t igual 0 y tenemos x de t igual t al cuadrado sobre 4. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Esta es x de t igual 0. Y esta es x de t igual t al cuadrado sobre 4. Entonces, claramente algo está pasando ahí, porque si picar funcionara, tendría que ser única la solución. Pero hay dos. Arrancando de ese punto tenemos dos soluciones. Entonces, la otra pregunta del ejercicio ahora es, ¿cuál de las hipótesis de picar era que está fallando? Entonces, ¿cuáles eran las hipótesis de picar? O sea, en 0 no es C1. Tipo, entonces,
no podría asegurar que es localmente elíptica. Claro, no puedes asegurar. Habría Claro, que habría que verlo probar a cómo mano. es. Continua es en cero, ¿no? La función es esta, la función que tiene que ser localmente elíptica. Recuerden que es x' igual f. Entonces, f de tx es x a la 1/2. Para aplicar picard, esta f tiene que ser continua en ambas variables y tiene que ser localmente elíptica en la variable temporal, en x. Entonces, lo que decía el compañero es, esta función no es C1, por lo tanto, por ese lado no sabemos nada. Habría que ver a mano, por ejemplo, si es que no es localmente elíptica. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? Sí, pero me surgió una duda ahora. Sí. ¿Necesitamos que sea continua las dos variables? ¿O solo en la espacial? Creo que en las dos. O sea, claramente si es en las dos, es también en la espacial. Está el tema que puede ser en la espacial y no en las dos. Bueno, por el momento, en las dos. Después me fijo y el viernes les confirmo, pero para estar seguros, por ahora en las dos. Con las dos me refiero como función de R2. ¿Ustedes se acuerdan de eso de cálculo 2 también? Que una función puede ser continua respecto a cada variable por separada, pero no ser continua como función de R2. Lo mismo que pasaba con los límites. Puede ser que los límites laterales converjan, pero el límite global de la función no. Entonces, pedir que sea continua como función de R2 es más fuerte que pedirle que sea continua en cada variable. Que es más fuerte que pedirle que sea continua en X. Entonces, por el momento le estoy pidiendo que sea continua como función de R2. Bien. Entonces veamos eso, veamos que no es localmente elíptica. Veamos, ya, si quieren así. Como f es continua en cero. Profe, perdón que te interrumpa. Sí. Entonces vos te estás fijando, tipo, no estás viendo las soluciones si son localmente elípticas. Tenés que fijarte el F ese que pusiste vos. Pero es que el teorema te dice eso. Claro, claro, sí, pero yo ahora me entreveré tipo con que ponerle, nos podíamos fijar en el gráfico de las soluciones si eran localmente elípticas o no. Pero tal vez en F. Y pasa que no, porque la f es la derivada de la función que vos estás graficando. ¿No? Porque vos tenés que, la Claro, solución que vos encontrás es x, y vos estás diciendo que la derivada es f. Lo que vos tenés que saber es que la derivada es localmente elíptica y continua. ahí va bien. Bien, Gracias. de nada. Y como es continua, veamos que no es localmente elíptica. Porque continua es, la raíz es continua en cero. Elipsis en cero. ¿Ah? Siempre que hablamos de algo local, tiene que ser en un punto. Es lo mismo que hoy, queremos ver que a todo entorno no existe ninguna constante, no sé qué. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Alguien se anima? Es parecidísimo a lo que hicimos hoy. ¿Cómo se podría hacer? Sí o sí tiene que ser un entorno, ¿no? Sí, tiene que ser un entorno porque es algo local. Claro, pero el tema es que acá no tenés ni siquiera un entorno, porque es raíz cuadrada. Tenés un semi-entorno. Ah, pero funciona, digo, entorno puede ser eso. O Está, sea, esa era mi. es un entorno cortado con la semirrecta, si querés, te queda el semi-entorno ese. Claro. Entonces, les tiro el inicio y ustedes siguen. Supongamos que existe K. Tal que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual a K.
por x menos y para todo xy en un entorno del 0. Ahí va lo que está diciendo Alejo, más o menos. Hay que hacer eso. O sea, no es la única manera, pero funciona haciendo eso. Queremos, es como por absurdo, supongamos que pasa eso. Bien. Entonces, f de x menos f de y sobre x menos y tiene que ser menor o igual acá. Para todo entorno del 0. En particular, ahora sí podemos suponer que el y sea 0. Porque no rompe nada. La función es raíz de, y raíz de 0 está definido. Entonces, como el 0 pertenece al u, porque justamente es un entorno del 0, podemos suponer que y es igual a 0. Entonces lo que estamos diciendo es que el valor absoluto de f de x menos 0 sobre x menos 0, bueno, menos 0 si querés, menos f de 0, f de 0, es menor o igual a una constante k, para todo x en ese entorno. ¿Y ahora cómo sigue? Sustituís por la función y te queda 1 sobre raíz de x. Bueno, a ver, esto es raíz de x sobre x, y esto es 1 sobre raíz de x. Bien, entonces estamos diciendo que 1 sobre raíz de x es menor o igual a una constante k para todo entorno del 0. Y eso puede ser. No, porque se va a infinito en un entorno de 0. Claro. Entonces, ¿cómo 1 sobre raíz de x en valor absoluto es menor o igual a k para todo x en u, y en particular en el límite también? Porque estamos haciendo el límite a un punto que está dentro de u. El 0 está en u. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, del valor absoluto de 1 sobre raíz de x, tiene que ser menor o igual a k. Y acá está el absurdo. Porque sabemos que esto tiende a más infinito. Entonces, ¿cuál fue el absurdo? ¿Cuál fue lo que supusimos y estaba mal? Lo primero. Supongamos que existe k, tal que pasa eso. Como llegamos a un absurdo, quiere decir que no existe un k. No hay ningún k que podamos poner para que en algún entorno funcione. Entonces, la función esa no es localmente elipsis en 0. No es localmente elipsis en x igual 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas sobre esto? ¿Quieren que repase cómo fue que lo hicimos? El sí de Antos para que repasemos. ¿Sí? Está. Entonces queremos ver que esa función no es localmente lineal. Porque continua es, ya sabemos que la raíz es continua. Entonces, lo hice por absurdo. Supongamos que existe un k, me faltó poner acá que existe un k y existe un u, en torno del 0, eso nunca lo puse. Tal que
se cumple la desigualdad. Porque estamos suponiendo, esto es suponer que es, supongamos que existe, es suponer que es localmente elíptico. Supongamos que es localmente elíptico, quiere decir esto, que existe una constante mayor que 0 y un entorno del 0, tal que f de x menos f de y en valor absoluto es menor o igual que esa constante k por el valor absoluto de x menos y. Y eso tiene que valer para todos los x y en el entorno. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces, después hay un truquito de hoy. El x menos y lo pasé dividiendo. Eso lo pueden hacer si quieren justificar, pues habría que ver que no fuese 0. Lo que pasa es que si x es igual a y, que es cuando esto vale 0, esto también vale 0. Entonces, si x es igual a y, se cumple esa igualdad, digamos. Ahí no hay nada que hacer. Siempre en todo esto el x es distinto que el y. Entonces, como el x es distinto que y, esto es distinto de 0, lo podemos dividir. Entonces, tenemos que ese cociente tiene que ser menor o igual acá. El siguiente paso fue, como el 0 está en u, podemos suponer que y es igual a 0. Hoy no podíamos hacer eso porque f de x hoy era t sobre x al cuadrado, y no la podíamos evaluar en 0. Pero ahora sí, porque f de x es raíz de x. Y la raíz de x en 0 está bien definida. Entonces podemos suponer que el y vale 0. Podría haber sido el x, puse el y por poner 1. Podríamos puesto suponer que el x vale 0 y es todo análogo. Es igualito. Entonces, si el y es 0, tenemos que esto tiene que valer para todo x en u. Porque es lo mismo. Donde estaba el y puse un 0, pero el x sigue moviéndose en u. Y después lo que el compañero me dijo fue, bueno, pero f de 0 vale 0, 0 es 0, f de x es raíz de x, entonces me queda raíz de x sobre x. Y eso es 1 sobre raíz de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Ahí va. Entonces, lo que dice esto en negro y verde, lo que lo resumí acá, lo que está diciendo es que 1 sobre raíz de x es menor o igual a acá para toda x en u. Pero entonces, si eso vale para todo x en u, vale haciendo el límite. Porque el 0 está en u. Entonces, como el punto que yo estoy haciendo del límite está dentro del entorno y vale para todos los puntos en ese entorno, tiene que valer para el límite. Pero ese límite me da infinito. Infinito no es menor o igual a una constante. No importa cuál constante vos pongas, siempre en algún momento con este límite lo superás. Entonces eso es una contradicción, porque infinito no es menor o igual que una constante. Entonces, ¿cuál fue la contradicción? La primera suposición que hicimos. Suponer que existe, a no sé qué, en otras palabras, suponer que es localmente elipsis. Entonces, esa asunción que hicimos está mal. No puede ser localmente elipsis. Bien. Buenísimo. Ejercicio 2 va por el mismo camino. Vamos a comentarlo un poquito, pero es medio que la misma historia. La diferencia que ahora la función es otra. La función f es de tx y es 4t al cubo por x sobre t a la cuarta más x al cuadrado, si tx es distinta de 0, 0, y vale 0, si tx es igual a 0, 0. Y lo que sabe, o sea, la ecuación diferencial que tenemos es x' igual a eso. Entonces la parte A nos pide probar que para toda constante real, esta función que nos define acá es solución a esa ecuación diferencial con condición inicial x de 0 igual a 0. Entonces, ¿cómo harían eso? ¿Cómo hacemos para verificar que una función es solución de una ecuación con cierta condición inicial? O sea, probarla en la ecuación diferencial y que verifique.
Claro, tiene que verificar tanto la ecuación diferencial como la condición inicial. La que la parte hace eso, es ver eso. Verificar, o sea, hacer la cuenta que x' es igual a f de tx y que x de 0 vale 0. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la parte A. Bien. Y la parte B hay que pensarlo como hoy. Ahora la parte B es hipótesis del teorema de Picard no se verifica. Entonces de vuelta hay que pensar a ver si será que eso no es localmente elíptico o si será que no es continuo. Son las únicas dos hipótesis que tenemos. Así que tenemos que romper una de esas dos. O no es continua o no es localmente elíptica en ningún lado. Bien. Lo bueno de este ejemplo es que es un ejemplo donde tenemos infinitas soluciones. ¿Tá? Porque para toda constante real tenemos una solución. Entonces, es bueno tener en mente este tipo de ejemplos, son bien raros. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Se entiende, sí. Entonces, les pido que lo intenten y de última viernes los bichamos, pero prefiero avanzar un poquito más. Porque literalmente es muy parecido a lo que hicimos arriba. Si quieren, prueben con la continuidad, que es algo que capaz manejan mejor, y en una de esas tienen suerte y no es continua. Y si, bueno, si llega a ser continua, lo podemos verlo de elipsis la semana que viene. La semana que viene, no, perdón, el viernes que viene. La clase que viene. Bien. Está, listo. Intervalo maximal. ¿Llegaron a hablar de intervalo maximal en teórico? Sí. Sí, está, genial. Maximal de solución. Entonces, ¿cómo es el tema? Picard les dice que bajo ciertas hipótesis, o sea, para explicar, dice que si f, no sé qué, entonces existe un alfa positivo, tal que el problema, que fue ahí, ya, existe, tal que el problema x derivado igual a f de tx, de x de t0 igual a x0, tiene solución única en t0 menos alfa, t0 más alfa. Logísticamente, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces tenemos acá los ejes, tenemos un t0 por acá abajo, o sea, esto es t y esto es x. Tenemos un x0, y lo que nos dice que si la función es continua localmente elipsis, acá existe un alfa acá abajo, entonces tenemos t0 menos alfa, t0 más alfa, donde la solución es única. Pero en ese intervalo nada más me lo da Picard. Dice, bueno, existe un alfa donde ahí es única. Entonces la pregunta que uno se puede hacer después es, bueno, ¿yo puedo empezar a agrandar este intervalo y que siga siendo única? O sea, ¿hay alguna manera que me asegure que yo agrande ese intervalo, que la función siga siendo única? ¿O no tengo forma de hacer eso? Bien. Entonces ahí cuando entra lo de solución maximal. Que hay en teoría una proposición que les dice que en las hipótesis de Picard, eso quiere decir función localmente elipsis respecto a la breve espacial y continua, no sé qué, existen soluciones maximales. ¿Y maximales en qué sentido? En el sentido de que si ustedes agrandan un poquito más el intervalo, la solución ya no es única. O sea, son como lo más grande que pueden hacer el intervalo
sin que la solución deje de ser única. Entonces, volvamos al ejemplo de la raíz, que hoy trabajamos al principio. Al principio no, hace un ratito. F de x igual x a la 1 media. Nosotros ya vimos que si la condición inicial es x de 0 igual 0, la solución no es única. Eso fue el ejercicio 1. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, Ahora, si estamos en la misma función, o sea, que vamos a tratar la misma ecuación diferencial, pero ahora le decimos que, por ejemplo, x en 1 valga 1. Esto sí tiene solución única. O sea, no es evidente que la tenga, pero ahora lo vamos a ver. O sea, tiene solución única porque la función es continua, eso sigue siendo cierto, y en 1 es diferenciable. O sea, es C1 la función. La función solo no es C1 en el origen, es donde la derivada se va más infinito, porque ¿cómo es la gráfica de la raíz? Es algo así. Entonces, eso que nos pasaba, que el límite no existe en la derivada, es porque acá la tangente queda casi vertical. Esa es la raíz de x. Entonces, si ustedes están en el punto 1, acá la derivada está perfectamente definida. O sea, la tangente es un valor finito. Entonces esa función es derivable y con derivada continua, cerca del 1. O sea, todo un intervalo acá donde la función es derivable y con derivada continua. Entonces aplica picar, porque la función es continua y es C1, por lo tanto localmente elipsis. Así que picar funciona y con esa condición inicial tiene solución única. ¿Se entiende eso? ¿El resto? Bueno. Entonces la pregunta esa sería, en este caso sería, ¿qué tanto yo puedo agrandar este intervalo para que la solución siga siendo única? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué me responderían en este caso? Por ejemplo, hacia la derecha. ¿Qué tanto lo puedo agrandar hacia la derecha para que sea única? No sé qué es delta 1. Les recambio la pregunta. Yo hacia la izquierda, ¿lo puedo agrandar todo lo que yo quiera y siempre va a tener solución única? hacia la izquierda no, porque te vas a encontrar con el problema de 0. Exacto. Si llego hasta acá, si mi intervalo llega hasta ahí, cerrado si quieren, fui. Porque yo ahí ya probamos antes que la solución es única. Y tal, hacia la derecha no es tan fácil verlo, pero es el mismo argumento. La raíz es S1 para acá, digamos. Por lo mismo que hoy la derivada, ¿cuánto le queda? Le queda 1 sobre 2 raíz de x. Esto solo tiene problema en 0. Lejos de 0 está perfectamente definida la derivada. Y es continua, todo. Entonces hacia la derecha yo lo puedo mover todo lo que quiera y sigue funcionando, sigue siendo única la solución. Pero si yo me empiezo a mover a la izquierda y llego hasta el 0, ahí fui. Pero en el 0 me aparece la solución constante igual 0. Y ahí la solución ya no es única. Entonces, esa es como la idea del intervalo maximal. Es como, ¿qué tanto yo me puedo agrandar mi intervalo? O sea, imaginen que Picard le da este verde, Picard le dice que acá es única, y después yo tengo que pensar, bueno, ¿qué tanto lo puedo agrandar para que siga siendo única?
Entonces, en este caso, el intervalo maximal esto es importante, el intervalo maximal depende del punto donde arrancan. Si el intervalo maximal del problema x' igual raíz de x en 1 igual 1, es 0 abierto más infinito abierto. Porque en todos esos puntos aplica picar, digamos. No tengo problemas de nada. Bien. ¿Se entendió cómo es la idea? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces el ejercicio 13 es jugar un poco con esto. El ejercicio 13 es para las siguientes ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones, hallar, en función de la condición inicial, el intervalo más grande donde está definida la solución. Entonces, el intervalo más grande es el intervalo maximal. A ver cómo haríamos eso. En este caso, f de tx es x al cuadrado menos 1. Entonces, el problema que estamos considerando es x' igual x al cuadrado menos 1, x de t0 igual x0. Entonces, a ver, ¿qué les parece? Esa ecuación va a tener solución única en todos lados. ¿Hay algún punto donde la solución no sea única? O sea, es suave, tipo, la función es suave, ¿sí? Tipo, S1, está todo bien. Bien. Tipo, estamos en picar. ¿Algún otro argumento? ¿A favor o en contra? ¿Qué pasa? A ver, pensemos un ratito, ¿qué pasa si yo pongo la ecuación que tenemos y pongo el tiempo que ustedes quieran, cualquier t0, pero le pongo que sea 1, la condición inicial? ¿Sigue siendo única la solución? Sí. Ahora me entró la duda. Sí, sigue siendo únicas. No, porque hoy lo hice con otro grupo y ahora que me doy cuenta dije algo malo. Voy a tener que corregir lo que dije de tarde. Sí, sigue siendo única. Es lo que dice el compañero, esa función es C infinito, es un polinomio. Los polinomios son C infinitos. Entonces, f de tx es infinito. Como es infinito, es todo, es continuo, es localmente elipsis, es todo, aplica al picar. En todos los puntos. Aplica a picar en todo T0, X0, digamos. Para toda condición inicial que le pongamos, aplica a picar.
Entonces, claro, la solución maximal está definida en todos los reales. O sea, en todos los reales la solución es única. Ese es el argumento, está bien. Yo me mareé. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O no, papá, ahora entré en duda. A ver. Podés pensarlo, tipo, vos sabés que la 1 y -1 son solución de la ecuación diferencial. Sí, eso es lo que estoy pensando, que hay puntos donde se rompe, ¿no? Y después tenés por el teorema de escape, se tiene que ir para los tiempos. Sí, pero para que ahora vuelvo en esto, ahora que dije que me equivoqué, no sé si me equivoqué. ¿Qué pasa acá? X de T0 igual 1. O sea, tenemos la solución que proviene de las variables separables y tenemos la solución X de T igual 1 para todo T. Lo que habría que ver que no es la misma. Capaz que cuando hacemos variables separables no queda esto, ¿no? Pues fijarse que X de T0 vale 1, sí, y X' es 0, pero es lo mismo que 1 menos 1. O sea que verifica la ecuación y verifica la condición inicial. Lo que me queda la duda ahora es, vamos a hacer variables separables, a ver, si no queda que sí tiene que ser esa solución. No, porque lo que dijo el compañero está bien, eso tendría que aplicar en todos lados. Profe, pero si ese uno ya no podía afirmar que es Lipschitz localmente. Por eso digo que debería funcionar, pero a priori lo que me queda la duda es ver eso. Capaz que hacemos variables separables y con esa condición inicial llegamos a que tiene que ser 1 también. Y eso está pasando, me quedo tranquilo. Debería pasar eso, pero no lo estoy viendo. Entonces vamos a hacer la cuenta. Esto es la derivada de 1 sobre x al cuadrado menos y de x. Derivada no, la integral. Esto menos 1. Menos 1. Tiene que ser igual a p más una constante. Vamos a hacer fracciones simples. 1 sobre x al cuadrado menos 1 es lo mismo que 1 sobre x menos 1 por x más 1. Entonces lo queremos escribir como a sobre x menos 1 más b sobre x más 1. Así que nos queda 1 igual x por a más b menos a más b. Nos queda el sistemita a más b 0 menos a más b 1. Sumando tenemos que 2b vale 1, entonces b vale 1 medio, y de acá a tiene que ser menos b, así que a es menos 1 medio. Así que la integral de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x es menos 1 medio por la integral de 1 sobre x menos 1 más 1 medio por la integral de 1 sobre x más 1. Y haciendo el cambio de variable u igual lo que está abajo es el logaritmo. O sea que esto es menos 1 medio por el logaritmo de x menos 1 más 1 medio por el logaritmo de x más 1. ¿Qué nos quedó? Menos el logaritmo de x menos 1 más el logaritmo de x más 1 tiene que ser igual a 2 veces t más otra constante. El tema es que no podemos despejar de ahí el x, ¿no? Para ver si es única o no. Qué porquería. Cuando t vale... ¿no? La resta de los logaritmos... Ah, capaz que anda eso.
Ahí va, esto tiene que ser el logaritmo de el valor absoluto de x más 1 sobre x menos 1. Pero igual no puedes despejar el x después de acá, ¿no? O sí. Capaz que sí. A ver. X más 1 sobre x menos 1 es igual a e a la 2t por una constante a. X más 1 es igual a x por a por e a la 2t menos a por e a la 2t. X por 1 menos a por e a la 2t es igual a menos 1 menos a por e a la 2t. Así que x de t es menos 1 menos a e a la 2t sobre 1 menos a e a la 2t. Y serían las cuentas, tendría que ser eso. Vemos que x en 0 valga 1. Sí, pero si la igual 0 me queda menos 1. Capaz me equivoqué en un signo acá a la vuelta. Lo hice demasiado rápido, capaz. Paso, queda x por esto, menos esto por esto, paso el x, te pasa restando, el menos 1 pasa para acá restando. Pero tiene que pasar. Me tuve que haber equivocado en la cuenta, pero tiene que hacer lo que dijo el compañero, casi seguro. La función es localmente elíptica y es continua, entonces aplica picar en todos lados. O sea, ustedes se paran en un punto y ahí la solución es única. Se paran en otro punto, la solución es única. Entonces, ¿cómo harían para quieren dibujísticamente probar que es única en todos lados? Que se paran acá, tiene un intervalo donde es única. Se paran acá, tiene un intervalo donde es única. Se paran acá, tiene un intervalo donde no es única. Entonces, bueno, debería pasar que en algún momento puedan vincular los intervalos, digamos. ¿Ah? Pero tiene que ser eso, se quédense con eso. Si pueden aplicar picar en todos lados, la solución tiene que ser única. Sí. Así que tienen eso, acá tienen que tener cuidado, y acá no tanto. Bueno, lo otro lo vemos el viernes porque no nos va el tiempo ahora. O sea, el viernes veremos el 4, el 5, el 6, el 7 capaz. No sé dónde empieza escape de compactos. Acá el 6. El 6 me interesa para el viernes. El 4, 5 y 6 seguro que el viernes lo vemos. Capaz hay uno más. No sé si tienen alguna duda. Bueno, nos vemos el viernes entonces. El intervalo. Y tenés que fijarte, el intervalo es siempre y cuando se cumpla picar. O sea, vos tenés un punto. Te empezás a mover. Siempre y cuando vos puedas aplicar picar, el intervalo está bien. ¿No? Porque en el punto donde vos no podés aplicar picar es donde capaz tenés más de una solución. Por ejemplo, vos acá puedes ver, no sé, por decir algo, que esta función no va a ser localmente elipsis en 2 puntos. O sea, porque t al cuadrado menos 1 explota para t igual 1 y menos 1. Entonces, en esos puntos no vas a poder aplicar picar. O sea que si vos empezás, por ejemplo, entre menos 1 y 1, tu intervalo maximal va a tener que estar ahí a la vuelta. No puede contener el 1 y el menos 1, porque ahí explotaste. Entonces, para el A, el intervalo maximal es todo R. Claro, es todo R porque puedes aplicar picar en todos lados. Bien. Sí. Eso. Bien.
Igual el viernes lo volvemos a ver, digo, se nos entendió mucho, pero es esa idea. Se tienen que fijar dónde pueden aplicar picar, entonces ahí saben que la solución es única, y donde no pueden, bueno, hay que tener cuidado, hay que ver qué hacemos, pero es eso, esa es la idea. Brian, una última pregunta. El Sí. trabajo no se sabe cuándo es. Hay otro trabajo ahora antes del parcial, ¿no? Sí, debería haber, ¿no? Todavía no se sabe nada. Está bien, gracias. Chao. De nada. Nos vemos el viernes entonces. Hacen bien.